Desde las civilizaciones más antiguas hasta las sociedades modernas, la humanidad ha intentado comprender su pasado. Sin embargo, existen episodios históricos tan enigmáticos que, incluso con la tecnología más avanzada y los expertos más reconocidos, no hemos logrado resolverlos. Estos misterios no solo desafían nuestro entendimiento del pasado, sino que también nos obligan a replantearnos lo que creíamos saber sobre nuestras propias raíces. Algunos de ellos son tan desconcertantes que han dado pie a teorías extravagantes, mitos duraderos y fascinación interminable. Si te apasionan los enigmas sin resolver, los secretos del pasado y las historias que desafían la lógica, te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final. Suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y acompáñanos en este viaje a través de los secretos que la historia aún guarda celosamente. El manuscrito Voynich, el libro que nadie puede leer. Uno de los mayores enigmas de la historia escrita es, sin duda, el manuscrito Voynich. Descubierto en 1912 por un coleccionista de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich, este manuscrito de 240 páginas está escrito en un idioma completamente desconocido, acompañado de ilustraciones de plantas inexistentes, diagramas astrológicos extraños y figuras humanas en poses misteriosas. Ni criptógrafos, ni lingüistas, ni expertos en historia medieval han logrado descifrar su contenido, a pesar de más de un siglo de análisis. Lo más intrigante del manuscrito Voynich no es solo su lenguaje incomprensible, sino el propósito que parece tener. Algunos creen que es un tratado médico, otros que es un grimorio esotérico, y hay quienes piensan que fue un código secreto militar. La escritura tiene un patrón estadístico similar al de los lenguajes naturales, lo que sugiere que no es simplemente un galimatías. Sin embargo, sin una piedra roseta que nos guíe, sigue siendo uno de los documentos más desconcertantes jamás descubiertos. La construcción de Pumapunku. ¿Cómo lo hicieron? En las alturas del altiplano boliviano se encuentra uno de los sitios arqueológicos más misteriosos del mundo, Pumapunku. Este complejo, parte de la antigua ciudad de Tiwanaku, presenta enormes bloques de piedra perfectamente tallados, algunos de los cuales pesan más de 100 toneladas y están ensamblados con una precisión milimétrica. Lo más desconcertante es que estas estructuras fueron construidas hace más de 1000 años, mucho antes de que existiera la tecnología moderna para manipular piedras de tal tamaño y con ese nivel de exactitud. Los arqueólogos tradicionales sostienen que los pueblos preincaicos utilizaron herramientas rudimentarias de piedra, madera y cobre. Pero eso no explica cómo lograron cortes tan exactos, ángulos perfectos y ensamblajes que parecen encajar como piezas de un rompecabezas tridimensional. Las teorías más osadas hablan de tecnología perdida o incluso de intervención extraterrestre, aunque no existe evidencia sólida que respalde estas ideas. El ejército perdido de Cambises II. En el siglo VI a.C., el rey persa Cambises II envió un ejército de 50.000 soldados al desierto egipcio con la misión de conquistar el oasis de Siwa. Según el historiador griego Heródoto, este ejército se adentró en el desierto y desapareció sin dejar rastro. A lo largo de los siglos, muchos han intentado localizar sus restos, pero hasta ahora, no se ha encontrado una sola evidencia concluyente de que ese ejército haya existido más allá del relato. Algunos arqueólogos creen que el ejército pudo haber sido víctima de una tormenta de arena masiva que los sepultó por completo, mientras que otros piensan que pudieron haber sido emboscados o desertado. En los últimos años se han encontrado restos humanos en el desierto occidental de Egipto, lo que ha reavivado el interés en el misterio, pero no ha sido suficiente para confirmarlo. La desaparición de los Roanoke. En 1587, más de 100 colonos ingleses establecieron una colonia en la isla Roanoke, frente a la actual Carolina del Norte. Cuando el gobernador John White regresó de Inglaterra 3 años después con suministros, encontró la colonia completamente desierta. No había señales de lucha ni cadáveres, y lo único que quedaba era la palabra Croatoan, tallada en un poste. Hasta el día de hoy, no se sabe qué pasó con los colonos. Algunas teorías sugieren que se integraron con tribus indígenas cercanas, otras que fueron masacrados o que murieron por enfermedades o hambre. Sin embargo, ninguna hipótesis ha sido confirmada. Lo más extraño es que no hay registros claros de ninguna de estas posibilidades, y las excavaciones modernas no han podido proporcionar pruebas concluyentes. La colonia perdida de Roanoke se ha convertido en uno de los mayores enigmas de la historia estadounidense. La máscara de hierro.
la identidad imposible. Durante el reinado de Luis XIV en Francia, un prisionero fue encarcelado en diversas fortalezas, incluida la Bastilla, bajo la custodia del hombre más confiable del rey. Lo curioso es que este prisionero siempre llevaba una máscara, que según algunos relatos era de terciopelo negro y según otros, de hierro. La verdadera identidad de este hombre fue uno de los secretos mejor guardados del reino. A pesar de múltiples teorías, nunca se ha podido demostrar quién era realmente. Algunos historiadores creen que era un hermano gemelo del rey, otros que se trataba de un noble deshonrado o incluso de un espía. Voltaire y Alejandro Dumas popularizaron el misterio con sus propias versiones, pero ni siquiera los documentos oficiales de la época arrojan claridad. El hombre de la máscara de hierro sigue siendo un símbolo del poder absoluto del antiguo régimen y de los secretos que el Estado era capaz de guardar incluso con la vida de una persona. La tumba de Cleopatra. ¿Dónde descansa la reina? Cleopatra VII es una de las figuras más conocidas de la historia, pero el lugar exacto de su tumba sigue siendo un enigma. Según los relatos antiguos, fue enterrada junto a Marco Antonio, su amante, en una tumba construida por ella misma. Sin embargo, nunca se ha encontrado ningún rastro físico de este lugar. Egiptólogos han dedicado décadas a buscar la tumba, y algunos creen que podría estar cerca de Alejandría, bajo el mar, debido a terremotos e inundaciones que arrasaron esa parte de la ciudad. Otras teorías la sitúan en Taposiris Magna, donde se han hallado restos de una gran estructura funeraria y túneles subterráneos. A pesar de los avances tecnológicos, como los radares de penetración terrestre y las tomografías 3D, la tumba sigue siendo esquiva. La desaparición del lugar de descanso de una figura tan prominente ha dado pie a múltiples leyendas, y mientras no se jale, Cleopatra seguirá desafiando el conocimiento arqueológico. El mecanismo de Antiquicera, una tecnología fuera de su tiempo. En 1901, buceadores encontraron frente a las costas de la isla griega de Antiquicera un objeto corroído que resultó ser una máquina astronómica de más de 2000 años de antigüedad. El mecanismo, compuesto por decenas de engranajes de bronce, era capaz de predecir eclipses y movimientos planetarios con una precisión asombrosa. Lo más sorprendente es que no se conoce ninguna tecnología comparable hasta más de 1000 años después. El nivel de ingeniería del mecanismo de Antiquicera sugiere un conocimiento matemático y astronómico extraordinario para la época. Esto ha hecho que algunos investigadores cuestionen qué otros avances pudieron haberse perdido con el paso del tiempo. ¿Fue un producto aislado o parte de una tradición científica más amplia que se perdió tras la caída del mundo helenístico? La máquina sugiere que muchas civilizaciones antiguas eran más avanzadas de lo que se pensaba. Si te ha gustado este recorrido por los misterios más desconcertantes del pasado, suscríbete a nuestro canal para seguir descubriendo los secretos que la historia aún guarda. Aquí no solo relatamos hechos, sino que te invitamos a pensar, a cuestionar y a maravillarte. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Nos vemos en el próximo vídeo, donde una nueva incógnita histórica nos espera.